Capítulo 21. Mucho trabajo nos dio aquel día la pequeña Katy, que se levantó de buen talante, presurosa de reunirse con su primo, pero pronto cambió su alegría en apasionadas lágrimas y quejas al saber la noticia de su marcha, tanto que su mismo padre se vio obligado a calmarla, afirmando que volvería pronto, añadiendo, sin embargo, «si me lo puedo traer». Y bien sabíamos que no había esperanza de eso. Esta promesa poco la pacificó, pero el tiempo fue más poderoso y aunque de cuando en cuando preguntaba a su padre si volvería a Linton pronto, cuando al cabo del tiempo volvió a verle, sus rasgos se habían borrado tan profundamente de su memoria que no lo reconoció. Cuando por casualidad me encontraba con la criada de las Cumbres al ir a algún recado a Gimmerton, acostumbraba preguntarle cómo estaba su joven amo, porque vivía tan recluido como la propia Katy, y nunca se le veía por ninguna parte. Me dijo que el señor Heathcliff parecía quererle cada vez menos, si bien se esforzaba en ocultarlo. Le era antipática su siniestra voz, y no podía resistir estar con él en la misma habitación mucho tiempo seguido. Rara vez sostenía alguna conversación. Linton aprendía sus lecciones y pasaba la velada en una pequeña habitación que llamábamos la sala, o se quedaba el día entero en la cama, porque constantemente tenía accesos de tos complicados con fuertes catarros y un sinfín de dolores de todas clases. Nunca se conoció criatura con menos ánimo ni que tanto se le cuidara. Se enfada si se deja la ventana abierta en cuanto anochece y suele decir: «Es mortal una bocanada de aire en la noche», y tiene que tener la chimenea encendida en pleno verano. La pipa de Joseph es un veneno para él y tiene que tener siempre dulces, golosinas y leche, sobre todo leche, sin importarle nada que los demás la tomen con escasez en invierno. Y allí está embozado en una capa de piel, en su sillón junto a la lumbre, con algunas tostadas y agua, y un cúmulo de potingues en la repisa interior de la chimenea. Y si Hareton, compadecido de él, va a distraerle, porque en medio de todo Hareton no tiene mal corazón, estamos seguros de que acaban maldiciendo el uno y llorando el otro. Yo creo que al amo le hubiera gustado que Hareton le moliera a palos si no fuera su hijo, y estoy segura de que le plantaría en la calle si tuviera que aguantarle constantemente. Por eso el amo evita encontrársele por la casa y nunca entra en su gabinete. Y si Linton se asoma alguna vez a la sala donde él está, le manda para arriba inmediatamente. Adiviné por su relato que la falta absoluta de cariño había vuelto al joven Heathcliff egoísta y cargante, si ya no lo era en vida de su madre, y mi interés por él decayó completamente, aunque todavía me inspirase cierta compasión a causa de su suerte, y sentía deseo de que le hubieran dejado con nosotros. El señor Edgar me animaba para que procurase enterarme de cómo vivía, ya que pensaba mucho en él. Me parecía que se hubiera expuesto a correr cualquier peligro por ir a verle. Una vez me dijo que le preguntase a la criada si el pequeño no iba nunca al pueblo. Ella dijo que solo había ido 2 veces acompañado de su padre, y las 2 veces que lo hizo le dejaron destrozado de cansancio durante los 3 o 4 días siguientes. Aquella criada se marchó, si bien lo recuerdo, 2 años después de su llegada, y otra, a quien yo no conocía, está todavía allí. El tiempo transcurría en la granja en la misma forma agradable de antes, hasta que la señorita Katy cumplió los 16 años. En su cumpleaños nunca manifestábamos ningún regocijo, porque era también el aniversario de la muerte de la señora. Su padre invariablemente pasaba el día solo en la biblioteca y se iba a pie, al oscurecer, hasta el cementerio de Gimmerton, donde frecuentemente prolongaba su estancia hasta más allá de medianoche.
Por tanto, Katy, en aquellas fechas, quedaba abandonada a sus propios recursos para distraerse. Este 20 de marzo en que Katy cumplió sus años fue un hermoso día de primavera, y cuando su padre se hubo marchado, mi joven ama bajó vestida para salir y dijo que quería dar una vuelta conmigo hasta el límite del brezal, porque el señor Linton, según dijo, se lo permitía si no se alejaba mucho y regresaba temprano. «Date prisa, Nelly», me dijo. «Ya sé dónde quiero ir. A ver una bandada de aves silvestres que hay en el brezal. Quiero ver si han hecho sus nidos». «Eso debe estar muy lejos», dije. «Esas aves no hacen sus nidos cerca de los páramos». «No, te equivocas», replicó. «He ido algunas veces con papá y está cerca». Me puse mi sombrero y salí sin pensar más en el asunto. Ella corría delante de mí, volvía a mi lado y se volvía a alejar como un cachorro de lebrel, y al principio me parecía de mucho entretenimiento oír cantar las alondras, unas cerca, otras lejos, y disfrutaba en aquella luminosa mañana, viéndola a ella, que era mi cariño y mi delicia, con sus dorados tirabuzones revoloteando sueltos detrás de su cabeza y sus rosadas mejillas tan suaves y puras en su esplendor como rosas silvestres, y sus ojos radiantes de placer, sin ninguna nube de tristeza. Era una criatura feliz y un ángel por aquellos días. Lástima que no estuviera del todo satisfecha. «Pero bueno», dije yo, «¿dónde están esos pájaros de que habla, señorita? Ya tendríamos que haberlos visto. La valla del parque de la granja ha quedado ya muy atrás». «Es un poco más lejos, solo un poquito más», era siempre su respuesta. «Súbete a ese montículo, pasa aquella loma, y cuando llegues al otro lado habremos dado con los pájaros». Pero había tantos montículos y tantas lomas que pasar que, al fin, me cansé y le dije que teníamos que detenernos y regresar. Se lo grité, mejor dicho, porque ella me llevaba mucha delantera y no me oyó o no me hizo caso, porque siguió corriendo y yo me vi obligada a seguirla. Por último se metió en una hondonada y antes que la pudiera volver a ver, estaba ya a 2 millas más cerca de Cumbres Borrascosas que de su propia casa, y divisé a 2 personas que le salieron al encuentro, una de las cuales, estaba bien segura, era el propio Heathcliff en persona. Katy había sido sorprendida en el momento de coger, o por lo menos de buscar nidos de gallos silvestres en terreno de las Cumbres, y, como eran tierras de Heathcliff, la estaba amonestando por esa falta. «Si no he cogido ninguno, y ni siquiera los he encontrado», dijo ella mientras yo los miraba, y abría las manos para demostrar su inocencia. «No quería cogerlos, pero papá me dijo que había muchísimos por aquí, y yo quería ver los huevos». Cuando llegué cerca de ellos, Heathcliff me miró con perversa sonrisa, expresando que conocía a la visitante y con malevolencia hacia ella le preguntó quién era su papá. «El señor Linton, de la granja de los tordos», replicó. «Bien pensaba que no me conocía usted, porque de lo contrario no me hubiera hablado de ese modo. ¿Usted supone entonces que su papá es muy estimado y respetado?», exclamó él sarcásticamente. «¿Y usted quién es?», preguntó Katy, mirando curiosamente a su interlocutor. «Me parece que ya he visto a su acompañante antes de ahora. ¿Es su hijo?». El otro individuo era Hareton, que no había aventajado en 2 años más que en fuerza y en estatura, pues era tan zafio y tan rudo como siempre. «Señorita Katy», interrumpí, «ya va a ser 3 horas en vez de 1 que hemos salido de casa. Tenemos que regresar inmediatamente». «No, este muchacho no es mi hijo», contestó Heathcliff apartándome. «Pero tengo uno que usted ya conoce, y aunque su doncella parece tener prisa, me figuro que ni a usted ni a ella les vendría mal un corto descanso.
No tenemos más que atravesar ese trozo de brezal y estaremos en mi casa. Y aún volverá usted a la suya más pronto después de descansar un momento, yendo por el atajo. Susurré a Katy que no debía, bajo ningún pretexto, aceptar, pero fue completamente inútil. ¿Por qué?, contestó en voz alta. Estoy cansada de correr y el suelo está húmedo de rocío. No me puedo sentar aquí. Vamos, Helen. Ya adivino dónde vive. En la casa que visité cuando volvía de Las Peñas. ¿No te acuerdas? Vamos, Nelly, sígame y calle la boca, dijo Heathcliff. Le gustará ver la casa. Y tú, Hareton, vete delante con la muchacha. Usted vendrá conmigo, Nelly. No iré a semejante sitio, grité, luchando para que me soltara el brazo que me había cogido. Pero ella estaba ya casi en la escalinata de piedra, corriendo a todo correr. Su compañero no se molestó en acompañarla, se fue por un atajo y desapareció. Señor Heathcliff, esto está muy mal hecho, continué. Usted sabe que no pretende nada bueno, porque ella verá a Linton y lo contará todo en cuanto regresemos, culpándome a mí. Quiero que vea a Linton, contestó. Está mejor estos días y no siempre tiene tan buen aspecto como hoy. Pronto la convenceremos para que guarde el secreto de la visita. ¿Qué mal hay en esto? El mal está en que su padre me regañará si se entera de que yo he consentido que entre en la casa de usted. Y estoy convencida de que alguna mala intención persigue usted con ello cuando tanto la anima para que lo haga, repliqué. Mi intención es la más honesta del mundo, y si no, juzgue usted misma, dijo. Me gustaría que los dos primeros se enamorasen y se casaran. Creo que me porto generosamente con su amo. Esta joven no tiene derecho a la herencia cuando él se muera, y si secunda mis deseos, participará de ella como heredera junto con mi hijo Linton. Pero si Linton se muere, contesté, y su salud es muy precaria, como sabemos, Katy sería la heredera. No lo sería, dijo Heathcliff. No hay cláusula en el testamento que lo diga. La propiedad de Linton pasaría a mí, pero para evitar disputas es por lo que deseo esta unión y estoy resuelto a que se efectúe. Y yo estoy resuelta a que nunca más se acerque a la casa de usted, contesté mientras llegábamos a la verja, donde la señorita Katy esperaba nuestra llegada. Heathcliff me hizo señas de que me estuviera quieta, y precediéndonos se apresuró a abrirnos la puerta. Mi joven ama le dirigió varias miradas, como no sabiendo qué pensar de él, pero él sonrió al encontrarse con su mirada y suavizó su voz al hablar con ella. Yo fui bastante insensata para imaginarme que el recuerdo de la madre le desarmaría si tuviese algún propósito de hacerle algún daño. Linton estaba junto a la chimenea. Había salido de paseo por los campos, porque tenía aún puesta la gorra, y estaba llamando a Joseph para que le trajera unos zapatos secos. Estaba muy crecido para su edad, ya que todavía le faltaban unos meses para los 16 años. Sus facciones eran entonces bonitas, y su tez y sus ojos más vivos de lo que yo recordaba, aunque con la pasajera viveza que les daban el saludable aire y el sol que acababa de tomar. ¿Sabe usted quién es este, señorita?, preguntó Heathcliff, volviéndose a Katy. ¿Podría usted decírmelo? ¿Su hijo acaso?, dijo ella, mirando dudosa primero al uno y luego al otro. Eso es, contestó él. Pero, ¿es la única vez que le ha visto? Piénselo. ¡Qué poca memoria! Linton, ¿no te acuerdas de tu prima con la que tanto me molestabas deseando volverla a ver? ¿Cómo? ¿Linton?, gritó Katy, dando muestras de una alegre sorpresa al oír aquel nombre. ¿De veras eres Linton? El joven se inclinó y se dio a conocer. Ella le besó cariñosamente y miraron con asombro el cambio que el tiempo había producido en el aspecto de cada uno. Katy había llegado a la plenitud de su crecimiento. Su talle era robusto y esbelto al mismo tiempo.
elástico como el acero, y todo su ser resplandecía de salud y de energía. El de Linton era muy lánguido y su cuerpo delgado en extremo, pero tenía una gracia en sus modales que mitigaban esos defectos y le hacían agradable. Después de cambiar con él numerosas pruebas de afecto, mi señorita se dirigió al señor Heathcliff, que se hallaba junto a la puerta, dividiendo su atención entre lo que pasaba dentro y fuera de la casa, pretendiendo observar lo uno y, en realidad, fijándose en lo otro. «¿Entonces, usted es mi tío?», preguntó, acercándose a saludarle. «Me pareció que le querría a usted, aunque he oído decir que es muy severo. ¿Por qué no visita la granja con Linton? Vivir todos estos años en tan próxima vecindad y no vernos nunca es raro. ¿Por qué lo ha hecho así?». «Visité aquello 1 o 2 veces en mala hora antes que usted naciera», contestó. «Pero, condenada, si todavía te sobran besos, dáselos a Linton en vez de desperdiciarlos conmigo». «Ah, pícara Nelly», exclamó Katy, corriendo a colmarme de pródigas caricias. «Mala, más que mala, tratando de impedirme entrar. Pero en lo sucesivo daré este paseo todas las mañanas. ¿Usted me lo permite, tío? Y algunas veces traeré a papá. ¿No se alegrará usted de vernos?». «Claro que sí», explicó el tío con una mueca a duras penas contenida, resultado de su profunda aversión hacia ambos visitantes. «Pero espera», continuó, volviéndose hacia la joven. «Ahora que me acuerdo, mejor será que te lo diga. El señor Linton tiene un prejuicio contra mí. Una vez nos peleamos con ferocidad casi salvaje, y si le dices que vienes por aquí, va a poner el veto a tus visitas inmediatamente. Por tanto, no debes mencionarlo, a no ser que no te importe volver a ver a tu primo. Por mí puedes venir si quieres, pero será mejor que no se lo digas». «¿Por qué se pelearon ustedes?», preguntó Katy consternada. «Le parecí demasiado pobre para casarme con su hermana», contestó Heathcliff, «y se ofendió de que lo hiciera. Herí su soberbia y nunca me lo perdonó». «Eso está mal», dijo la joven. «Ya se lo diré alguna vez. Pero Linton y yo no tenemos nada que ver con la pelea, y entonces será mejor que yo no venga aquí y él vaya a la granja». «Estará demasiado lejos para mí», murmuró su primo. «Me mataría andar 4 millas. Mejor será que venga usted aquí, señorita Katy, de cuando en cuando, si no todas las mañanas, por lo menos 1 o 2 veces por semana». El padre clavó en su hijo una mirada de amargo desprecio. «Me parece, Nelly, que voy a perder mi trabajo», me susurró. «La señorita Katy, como este mentecato la llama, descubrirá lo poco que vale y le enviará al diablo. Si hubiera sido Hareton, a pesar de su estado miserable. Yo hubiera querido al muchacho si hubiera sido hijo de cualquier otro, pero creo que no habrá que pensar en el amor de ella hacia ese cafre. No obstante, lo intentaré, a ver si los celos prenden en mi hijo y se despabila. No creo que llegue a cumplir los 18 años. Condenado pelele. Está absorto en secarse los pies y ni siquiera la mira. Linton». «¿Qué, papá?», contestó el muchacho. «¿No tienes nada que enseñarle a tu prima por ahí? ¿Ni siquiera un nido de conejos o de comadrejas? Llévatela al jardín antes de cambiarte de calzado y enséñale el establo para que vea tu caballo». «¿No prefieres sentarte aquí?», preguntó Linton, dirigiéndose a Katy con un tono que expresaba repugnancia a volver a moverse. «Yo qué sé», replicó, dirigiendo una larga mirada a la puerta y, evidentemente, deseosa de actividad. Linton se volvió a su asiento y se acurrucó más cerca del fuego. Heathcliff se levantó y se fue a la cocina y de allí al patio, llamando a Hareton. Este se acercó y ambos entraron. El joven se había lavado. Se le notaba por el brillo de las mejillas y el pelo mojado. «Te lo voy a preguntar, tío», dijo la señorita Katy, acordándose de lo que había dicho la criada.
Este no es mi primo, ¿verdad? Sí, replicó. Es sobrino de tu madre. ¿No te gusta? Catherine pareció desconcertada. ¿No es un guapo mozo?, continuó Heathcliff. La chiquilla, mal educada, se puso de puntillas y murmuró una frase al oído de Heathcliff. Él se rió y Hareton dio muestras de desagrado. Noté que era muy sensible a las sospechas de menosprecio y claramente tenía noción de su inferioridad. Pero su amo y tutor disipó su ceño exclamando: «Vas a ser el preferido entre todos nosotros, Hareton. Dice que eres un... ¿Cómo era? Bueno, algo muy lisonjero. Vete con ella a dar una vuelta por la hacienda y pórtate como un caballero. Cuidado, no sueltes ninguna palabrota y no la mires cuando la señorita no lo haga. Y disponte a taparte la cara si te mira. Y cuando hables, pronuncia las palabras despacio. Y sácate las manos de los bolsillos. Vete y entretenla lo más agradablemente posible». Vigiló a la pareja cuando pasó bajo la ventana. Earnshaw tenía la cara vuelta del todo a la de su compañera. Parecía estudiar aquel paisaje tan familiar para él con el interés de un extraño o de un artista. Katy le dirigió una tímida mirada expresando poca admiración. Entonces dirigió su atención a buscar la diversión por sí misma y siguió alegremente canturreando una tonada para suplir la falta de conversación. «Ya le he atado la lengua», observó Heathcliff. «No se atreverá a decir ni una sílaba en todo el tiempo». «Nelly, ¿se acuerda usted de mí a su edad?» «No, unos años más joven. ¿Acaso tenía yo un aire tan estúpido y tan atontado como Joseph me decía?» «Peor», repetí, «porque parecía usted más perverso». «Me alegra que sea así», continuó reflexionando en alta voz. «Ha satisfecho mis esperanzas. Si hubiera nacido idiota, no me regocijaría ni la mitad. Pero no lo es, y puedo apreciar todos sus sentimientos por haberlos experimentado yo mismo. Yo sé, por ejemplo, todo lo que está sufriendo hoy, y no es más que el principio de lo que queda por sufrir. Y jamás podrá levantarse del abismo de su ordinariez y de su ignorancia. Le tengo atado y más bajo de lo que el villano de su padre me tuvo a mí, porque se enorgullece de su brutalidad. Le he enseñado a burlarse de todo lo que no sea brutal, como cosas despreciables. ¿No cree usted que Hindley estaría orgulloso de su hijo si pudiera verle? Casi tan orgulloso como lo estoy yo del mío. Pero existe esta diferencia. El uno es otro empleado en cosas vulgares, pulimentado para imitar a la plata. El mío no tiene ningún valor. Sin embargo, tendré el mérito de hacerle llegar tan lejos como esa pobre materia pueda ir. El otro tiene excelentes cualidades, pero he hecho que estén perdidas, convertidas en algo peor que si no las tuviera. No me arrepiento de nada. Tendría más que nadie si yo quisiera, porque más que yo vale. Y lo mejor de todo es que Hareton me quiere con locura. Convendrá usted conmigo en que he ganado a Hindley esto. Si el difunto villano se levantara de su tumba para reprocharme por los vicios que he inculcado a su retoño, tendría yo la diversión de ver a éste volverle a meter otra vez bajo la tierra luchando, indignado, porque se atrevía a molestar al único amigo que tiene en el mundo. Heathcliff soltó una satánica carcajada. No contesté, porque vi que no lo esperaba. Entretanto, nuestro joven compañero, que estaba sentado demasiado lejos para oír lo que decíamos, empezó a dar síntomas de inquietud, probablemente arrepentido de que se había privado a sí mismo del placer de acompañar a Katy por el solo miedo a un poco de cansancio. Su padre notó las inquietas miradas que dirigió a la ventana y vio que su mano se tendía indecisa hacia su gorra. «Levántate de una vez, holgazán», dijo con forzado afecto. «Corre con ellos. Están ahí mismo, en la esquina, cerca de las colmenas».
Linton reunió sus energías y se apartó de la chimenea. La persiana estaba abierta y al salir oí a Katy preguntarle a su insociable compañero qué quería decir la inscripción de encima de la puerta. Hareton miró y se rascó la cabeza como un verdadero palurdo. «Es un condenado letrero», contestó. «No lo sé leer». «¿No lo puede usted leer?», gritó Katy. «Yo sé lo que dice, está en inglés antiguo, pero quiero saber por qué está ahí». Linton, que se había reunido con ellos, se sonrió de buen humor, primera muestra que daba en toda la tarde. «No conoce las letras», le dijo a su prima. «¿Puedes concebir la existencia de semejante borrico?» «¿Y así es para todo?», preguntó la señorita Katy. «Porque le he preguntado 2 o 3 cosas y cada vez parece más estúpido, y llego a pensar que no me entiende. Apenas puedo yo entenderle a él, te lo aseguro. Es que tiene holgazanería para descifrarlo, ¿no es eso, Earnshaw?», dijo. «Mi prima piensa que eres idiota. Ahí tienes la consecuencia de despreciar el depender en los libros, como tú dirías. ¿Has notado, Katy, la espantosa pronunciación que tiene?». «¿Y qué? ¿Para qué diablos sirve?», gruñó Hareton, más dispuesto a entablar conversación con su habitual compañero. Pensaba decir más, pero los 2 jóvenes prorrumpieron en carcajadas y mi burlona señorita estaba encantada al descubrir que esa extraña conversación podía ser motivo para divertirse. «¿A qué viene el diablo en esa frase?», contestó Linton. «Papá te dijo que no dijeras palabrotas, y no sabes abrir la boca sin soltar una. Haz el favor de portarte como un caballero ahora. Si tú no tuvieras más de chica que de chico, te derribaba en este momento. Lástima de bofetada», respondió el airado muchacho, retirándose mientras se le encendía la cara con una mezcla de ira y de mortificación, porque tenía conciencia de que le insultaban y dudaba si podía soportarlo. El señor Heathcliff, que había oído la conversación lo mismo que yo, sonrió cuando le vio marcharse, pero inmediatamente después dirigió una mirada de singular aversión a la joven pareja, que permanecía hablando en la puerta de la casa. El muchacho encontraba bastante animación mientras discutía sobre las faltas de Hareton y sus deficiencias, relatando anécdotas de sus patochadas, y la muchacha se recreaba con sus burlas y menosprecios sin considerar el mal fondo de donde procedían. Empecé a aborrecer más que a compadecer a Linton y a excusar a su padre, hasta cierto punto, por su poco aprecio. Nos quedamos hasta pasado el mediodía. No pude arrancar de ahí antes a la señorita Katy, pero felizmente mi amo no había salido de su aposento y no llegó a enterarse de nuestra prolongada ausencia. Mientras volvíamos a casa, traté de instruir a la joven sobre los caracteres de la gente que acabábamos de dejar, pero se le metió en la cabeza que eran prejuicios míos contra ellos. «Ah», gritó, «te pones del lado de papá, Nelly. Eres parcial, ya lo sé. Y si no, no me hubieras engañado tantos años en la idea de que Linton vivía muy lejos de aquí. Estoy realmente muy enfadada, solo que me encuentro tan contenta que no lo puedo disimular. Pero tienes que callarte la boca respecto a mi tío, acuérdate, y voy a regañar a papá por pelearse con él». Y diciendo esto, echó a correr, hasta que me vi obligada a renunciar a convencerla de su equivocación. No mencionó la visita aquella noche, porque no vio al señor Linton. El día siguiente amaneció adverso para mí, y sin embargo, no llegué a estar disgustada del todo. Pensé que la energía para reprender a mi señorita le incumbía más a él que a mí, y que sería más eficaz que la mía. Pero me mostré muy tímida con ella para dar unas razones convincentes del por qué deseaba que ella cortase toda relación con los habitantes de las cumbres, y a Katy le gustaban las buenas razones para todo aquello que contrariara su caprichosa voluntad.
«Papá», exclamó después del saludo matinal, «¿a que no adivinas a quién vi ayer en mi paseo por el brezal?» «Ah, papá, ¿te sobresaltas? No te has portado bien conmigo. Vi, pero escucha y verás cómo te he descubierto. Y a Nelly, que es tu aliada, y que simulaba compadecerme tanto cuando yo esperaba que volviera mi primo». Hizo un fiel relato de su excursión y de sus consecuencias, y mi amo, aunque me dirigió más de una mirada de reproche, no dijo nada hasta que concluyó. Entonces la atrajo hacia sí y le preguntó si sabía por qué él le había ocultado la próxima vecindad de Linton. ¿Podría ella pensar que iba a ser por negarle un placer que podría gozar sin peligro? «Fue porque no quieres al señor Heathcliff», contestó. «Entonces, ¿piensas que me preocupo más de mis propios sentimientos que de los tuyos, Katy?», dijo. «No, no es porque me disgusta el señor Heathcliff, sino porque yo le disgusto a él. Y es el hombre más diabólico que conozco, que goza con hacer daño y arruinar a los que odia si le ofrecen la menor oportunidad. Yo sabía que no podías conservar una amistad con tu primo sin estar en contacto con él, y que él te detestaría por causa mía, de modo que, por tu propio bien, y solo por eso, tomé la precaución de que no volvieras a ver a Linton. Pensaba explicártelo cuando fueras mayor, y siento haberlo demorado». «Pero si el señor Heathcliff estuvo muy cariñoso», observó Katy, no del todo convencida. «Y él no se opuso a que nos viéramos. Dijo que podía ir a su casa cuando quisiera, solo que no tenía que decírtelo, porque te habías peleado con él. Y no le perdonabas el haberse casado con tía Isabela. Y como no le perdonas, tú eres el que tiene la culpa. Él está conforme en que seamos amigos, por lo menos Linton y yo, aunque no lo sean ustedes». Mi amo, notando que no daba crédito a sus palabras respecto a la perversa disposición de su tío, le dio una idea general de su conducta con Isabela y del modo tan indecoroso como se apoderó de Cumbres Borrascosas. No podía sufrir con calma recordar este asunto, y aunque habló poco de ello, sentía todavía en su corazón el mismo horror hacia su antiguo enemigo como desde la muerte de la señora Linton. Todavía viviría si no hubiera sido por él. Era su constante y amarga reflexión, y a sus ojos Heathcliff continuaba siendo asesino. La señorita Katy, que no había tropezado nunca con la maldad, excepto con sus ligeras faltas de desobediencia, injusticia y enfado, procedentes de su carácter vivo y alocado, y de las que se arrepentía el mismo día que las cometía, estaba estupefacta ante la negrura de espíritu que podía fraguar y alimentar una venganza años enteros y proseguir sus planes deliberadamente en la sombra sin experimentar remordimiento. Pareció tan vivamente impresionada y escandalizada con este nuevo aspecto de la humana naturaleza, ni siquiera tan sospechado por ella hasta entonces, que el señor Edgar juzgó necesario insistir sobre este asunto. Únicamente añadió: «Por tanto, ya sabrás, querida, por qué quiero que vivas apartada de esa casa y esa familia. Vuelve ahora a tus antiguas ocupaciones y diversiones y no pienses más en ello». Katy besó a su padre y se sentó tranquilamente a proseguir sus estudios durante un par de horas, como acostumbraba. Pero, por la noche, cuando se retiró a su aposento y fui a ayudarla a acostarse, la encontré llorando de rodillas junto a la cama. «Calle, niña mía», exclamé. «Si tuviera alguna pena verdadera, se avergonzaría de gastar sus lágrimas en estas pequeñas contrariedades. Afortunadamente siempre se ha visto libre de ellas, señorita. Suponga usted por un momento que el amo y yo nos muriéramos y que usted se encontrase sola en el mundo. ¿Qué sentiría usted entonces? Compare la presente ocasión con una pena como esa y alégrese de los amigos que tiene ahora en vez de ansiar más». «No lloro por mí, Nelly», contestó, «sino por él.
Esperaba verme mañana por la mañana y estará tan decepcionado y me esperará y no iré. Tonterías, dije. ¿Se imagina que ha pensado tanto en usted como usted en él? ¿No tiene a Hareton como compañero? No hay una sola persona entre 100 que lloren al perder a un pariente al que solo hayan visto 2 veces en 2 tardes. Linton se figurará lo que pasa y por su parte no se volverá a preocupar de usted. Pero, ¿no podría yo escribirle una nota para decirle por qué no puedo ir?, preguntó poniéndose en pie. ¿Y enviarle esos libros que le prometí prestarle? Sus libros no son tan bonitos como los míos, y tenía mucho empeño en tenerlos cuando le dije lo interesantes que eran. ¿Puedo hacerlo, Ellen? No, de ninguna manera, repliqué con decisión. Entonces él le escribirá a usted, y eso no se acabará nunca. No, señorita Cathy, la amistad tiene que acabarse enteramente. Así lo espera su papá, y procuraré que así se haga. Pero unas cortas líneas pueden... Volvió a empezar con aire suplicante. Silencio, interrumpí. No vamos a empezar con cartitas. Acuéstese ya. Me dirigió una rencorosa mirada, tan desagradable que no quise darle las buenas noches con un beso como acostumbraba. La arropé y cerré la puerta muy disgustada, pero arrepintiéndome a medio camino, volví despacio y... ahí estaba la señorita Cathy en pie, junto a la mesa, con un pedazo de papel delante y un lápiz en la mano, que sintiéndose culpable, ocultó de mi vista cuando entré. No encontrará usted a nadie que se preste a llevar esa carta, señorita, si la escribe. Y ahora voy a apagar la luz porque es tarde. Lo hice como me había propuesto y entonces me volví a marchar y oí cómo echaba el cerrojo en una de sus peores y más excitadas rabietas. La carta fue escrita, no obstante, y la envió a su destino con un lechero que venía del pueblo. Por eso no lo supe sino hasta algún tiempo después. Pasaron varias semanas y Cathy recobró su buen humor, aunque se volvió extrañamente aficionada a ocultarse por los rincones, y con frecuencia, si yo me acercaba a ella de repente mientras leía, se sobrecogía y se inclinaba sobre el libro, evidentemente deseosa de ocultarlo, y descubrí algunos pliegos de papel suelto asomando entre las hojas. También le dio la manía de bajar muy temprano y rondar por la cocina como si esperara la llegada de algo, y tenía un cofrecillo en un armario de la biblioteca donde trasteaba horas enteras y cuya llave tenía especial cuidado en llevarse cuando se iba. Un día, al inspeccionar su cajón, observé que los juguetes y adornos que recientemente formaban su contenido se habían reemplazado por papelitos doblados. Mi curiosidad y sospecha se despertaron y determiné dar un vistazo a sus misteriosos tesoros. Así que por la noche, en cuanto ella y mi amo subieron a sus habitaciones, busqué y pronto hallé entre las llaves de la casa una que abriera el cajón. Habiéndolo abierto, vacié en mi delantal todo su contenido y me lo llevé para examinarlo debidamente en mi aposento. Aunque ya me lo figuraba, sin embargo, me sorprendió descubrir que era una correspondencia seguida, casi diaria tenía que ser, de Linton Heathcliff, respuestas a misivas enviadas por ella. Las de fecha anterior eran tímidas y cortas. Gradualmente, sin embargo, se iban transformando en largas cartas de amor, insulsas como era natural, en la poca edad de los que las redactaban, aunque con frases aquí y allá que parecían tomadas de una fuente más experta. Algunas de ellas me sorprendieron por su singular mezcla de ardor y de tontería, empezando con fuertes sentimientos y concluyendo con el afectado y ampuloso estilo que un colegial puede emplear para una novia fantástica e incorpórea. Si satisfacían a Cathy, no lo sé,
pero me parecían del todo necias. Después de leer las que creí necesarias, las até dentro de un pañuelo y las dejé aparte, volviendo a cerrar el cajón vacío. Según costumbre, mi joven ama bajó temprano a la cocina. La aceché ir a la puerta a la llegada de un chiquillo que llevaba un cantarillo de leche, y mientras éste le llenaba el jarro, le metió algo en el bolsillo de la chaqueta, al tiempo que sacaba otra cosa del mismo bolsillo. Di la vuelta al jardín y esperé al mensajero, que luchó denodadamente para defender el mensaje que llevaba, y entre los dos derramamos la leche, pero conseguí quitarle la epístola, y amenazándole con peores consecuencias si no se marchaba corriendo a su casa, permanecí junto a la tapia y leí la tierna misiva de Katy. Era más sencilla y más elocuente que la de su primo, si bien llena de ingenuas tonterías. Sacudí la cabeza y me fui a casa meditando. Como el día estaba lluvioso, no podía ella entretenerse en pasear por el parque, de modo que recurrió a solazarse en el cajón de sus secretos, y yo, a propósito, me puse a recoser un volante de la cortina de la ventana, sin apartar la mirada de lo que hacía. Jamás un pájaro, volviendo a su nido y encontrándoselo vacío, habiéndolo dejado lleno de pollitos piadores, expresó más completa desesperación con sus angustiosos píos y revoloteos de lo que ella mostró con un sencillo «oh» y el cambio que se operó en sus sonrientes facciones. El señor Linton la miró. «¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te has hecho daño?», dijo. Por su tono y por su mirada, comprendió que él no había sido el descubridor de su tesoro. «No, papá», balbuceó. «Nelly, Nelly, sube conmigo. Estoy mareada». Obedecí a su llamada y salí con ella. «Ellen, las has cogido», exclamó inmediatamente, cayendo de rodillas en cuanto nos quedamos solas. «Dámelas, y yo nunca, nunca lo volveré a hacer. No se lo digas a papá. ¿Se lo has dicho, Nelly? Di que no. Me he portado muy mal, pero no lo volveré a hacer». Con grave severidad en mi aspecto, la mandé levantarse. «Ya estamos bien, señorita Katy. Veo que me obedece en mis advertencias. ¿No le da a usted vergüenza? Un buen montón de hojarasca que se entretiene usted en reunir en sus horas libres, seguramente. Vamos, merece la pena de imprimirse. ¿Y qué se cree usted que va a decir su papá cuando despliegue todo esto ante él? Todavía no se lo he enseñado, pero no vaya usted a imaginarse que voy a guardarle sus ridículos secretos. ¡Qué vergüenza! Y puede que sea usted quien dio el primer paso para escribir semejantes cosas absurdas. A él no se le hubiera ocurrido empezar, estoy segura». «No fui yo, sollozó Katy, pronta a romper su corazón. «Yo nunca pensé en amarle hasta que...» «¿Amarle?», grité tan enfadada como pude. «¿Amarle? ¿Quién ha oído nunca cosa igual? Como si a mí se me ocurriera amar al molinero que viene una vez al año a comprarnos el trigo. Bonito amor, en verdad. Y en 2 únicas veces no ha visto a Linton más que 4 horas en su vida. Aquí está esa infantil hojarasca. Me la llevo a la biblioteca y veremos lo que va a decir su padre de ese amor». Dio un salto para coger sus preciadas epístolas, pero las alcé sobre mi cabeza. Y entonces comenzó a salmodiar frenéticamente súplicas para que las quemara o cualquier cosa antes que enseñárselas. Y como en realidad yo estaba casi más inclinada a reírme que a reñir, porque todo me parecía una puerilidad sin consecuencias, por fin me aplaqué hasta cierto punto y pregunté: «Si consiento en quemarlas, ¿me promete usted fielmente no volver a enviar ni a recibir ninguna carta ni un libro, porque veo que le ha enviado usted libros, ni un rizo de pelo, ni sortijas, ni juguetes?» «No nos enviamos juguetes», gritó Katy, ya que su orgullo había vencido a su vergüenza. «Nada de nada entonces, señorita», dije. «Si no lo promete usted, allá voy». «Lo prometo, Nelly», gritó agarrándose al vestido.
Échalas a la lumbre, hazlo, por favor hazlo. Pero cuando procedí a abrir una brecha entre las llamas con el atizador, el sacrificio fue demasiado grande para soportarlo. Me suplicó encarecidamente que preservara una o dos, Nelly, para guardarlas en recuerdo de Linton. Solté el nudo del pañuelo y empecé a dejarlas caer por una punta. Las llamas se retorcían en la chimenea. «Quiero tener una, quieras o no», gritaba, metiendo la mano en la lumbre y sacando algunos fragmentos medio consumidos a expensas de sus dedos. «Muy bien, y yo me quedaré con algunas para enseñárselas a su papá», contesté, recogiendo el resto del montón y volviéndome de nuevo a la puerta. Vació sus pedazos ennegrecidos en la chimenea y me hizo señas para que acabara la inmolación. Ya lo estaba por completo. Removí las cenizas y las enterré bajo una paletada de carbón. Y ella, muda y con un aire de profunda ofensa, se retiró a su aposento. Bajé a decirle al amo que el conato de mareo casi se le había pasado, pero que me parecía mejor que se echara un rato. No quiso comer, pero reapareció a la hora del té, pálida y con los ojos enrojecidos de haber llorado, demostrando en su aspecto una completa sumisión. Al día siguiente contesté a la carta habitual con un pedazo de papel escrito. Se suplica al señorito Heathcliff que no envíe más cartas a la señorita Linton, porque ésta no las recibirá. Y desde entonces el niño vino con los bolsillos vacíos. Capítulo 22. El verano llegó a su fin para dar paso a un prematuro otoño. Ya había pasado la fiesta de San Miguel, pero la cosecha vino tardía aquel año y algunos de nuestros campos todavía no estaban segados. El señor Linton y su hija se paseaban frecuentemente entre los segadores que recogían las gavillas. Se quedaban hasta el oscurecer y como las noches eran ya frías y húmedas, mi amo cogió un pertinaz catarro que se le fijó obstinadamente en los pulmones y le confinó en casa durante todo el invierno, casi sin interrupción. La pobre Katy, desconsolada por el inesperado final de aquella novela, estaba más triste y desanimada desde que renunció a ella. Su padre insistía en que leyese menos e hiciera más ejercicio. Ya él no la acompañaba y juzgué deber mío suplir esa falta en cuanto fuera posible, como deficiente sustituta, ya que solo podía distraer cosa de un par de horas a mis diarias y numerosas ocupaciones, y eso para que no se privase de sus paseos, porque estaba yo bien convencida de que mi compañía le sería menos agradable que la de él. Una tarde de octubre, fría y lluviosa, en que el césped y las veredas estaban empapadas con el constante chorrear de las muertas ramas de los árboles, y en que el cielo azul y frío estaba medio oculto por las nubes en grandes masas que rápidamente se elevaban al oeste y presagiaban abundante lluvia, le supliqué a mi joven ama que suspendiera sus correrías, porque estaba segura de que nos cogería el chubasco que se avecinaba en pleno campo. No la pude convencer, y yo, de mala gana, me puse el abrigo y cogí un paraguas para acompañarla a dar una vuelta hasta el fin del parque, que era el paseo que, generalmente, prefería cuando estaba de mal humor, y casi siempre lo estaba cuando el señor Edgar se encontraba peor de salud, cosa que él no confesaba, pero que adivinábamos ella y yo por su mayor silencio y la melancolía de su aspecto. Durante todo el camino estuvo muy formal, ya no corría ni saltaba, aunque el viento frío convidaba a desplegar una mayor actividad para contrarrestarlo. Yo, con frecuencia, la miraba de reojo
y la veía levantar la mano y secarse alguna lágrima que resbalaba por sus mejillas. Miré a mi alrededor buscando un medio para distraerla en sus pensamientos. A un lado del camino se alzaba un talud con avellanos y cajigas con las raíces casi al aire en equilibrio inestable. El suelo estaba demasiado suelto para ellos y los fuertes vientos los habían casi tumbado. En verano, a la señorita Katy le gustaba encaramarse por sus troncos y sentarse en las ramas, balanceándose a considerable altura del suelo, y yo, complacida con su agilidad y su alegre humor infantil, todavía juzgaba oportuno reñirla cada vez que la veía en esos peligros, pero de tal modo que ella pensaba que no había necesidad de bajar. Desde la comida hasta la hora del té, llenaba sus horas en esa cuna mecida por la brisa, no haciendo otra cosa sino cantar antiguas canciones, mis viejas canciones de cuna, o mirar a los pájaros, sus vecinos, cómo alimentaban y enseñaban a volar a sus polluelos, o se quedaba acurrucada con los ojos entornados, medio pensando, medio soñando, en un inefable éxtasis. «Mire usted, señorita», exclamé, señalando un rincón debajo de las raíces de un árbol retorcido. «El invierno todavía no ha llegado, porque hay una florecilla ahí dentro. El último capullo de la multitud de jacintos azules que alfombran estos prados en julio con su delicado colorido. ¿No quiere usted subirse y cogerlo para enseñárselo a su papá?» Katy miró largo rato al solitario capullo que temblaba en su oquedad mal resguardado y replicó por fin: «No, no lo tocaré. Qué melancólico aspecto tiene, ¿verdad?» «Sí», observé, «tan triste y macilento como las mejillas de usted en este momento. Deme la mano y vamos a correr. ¿Está usted tan mustia que me atrevo a decir que correré yo más?» «No», repitió y continuó andando, parándose a intervalos ante un escuálido musgo o una brizna de hierba, o un hongo que desplegaba su brillante color anaranjado entre aquel fondo de hojarascas secas, y de cuando en cuando se llevaba la mano a la cara, que tenía vuelta para enjugar furtivamente una lágrima. «Katy, ¿por qué está usted llorando, querida?», pregunté, acercándome y poniéndole el brazo alrededor de los hombros. «No es cosa de llorar porque su papá esté un poco resfriado, sino más bien alegrarse de que no sea otra cosa peor». Entonces ya no contuvo sus lágrimas. Su pecho se alzaba en prolongados sollozos. «Eso sería peor», dijo. «¿Y qué voy a hacer cuando papá y tú me dejen y me quede sola? No puedo olvidar tus palabras, Nelly. Siempre me golpean en los oídos. ¿Cómo cambiaría la vida y qué terrible sería el mundo para mí si a papá y a ti los perdiese? Nadie puede asegurar que no se muera usted antes que nosotros», repliqué. «Es de mal agüero hacer presagios. Esperemos que pasarán años y años antes que ninguno de nosotros desaparezca. El amo es joven, yo soy fuerte y acabo de cumplir 45. Mi madre vivió hasta los 80 y muy viva hasta el final. Y supóngase usted que el señor Linton llegara a los 60. Esos serán más años de los que usted tiene ahora. ¿Y no es una tontería apenarse con 20 años de anticipación?» «Pero tía Isabela era más joven que papá», observó ella, mirándome con la esperanza de encontrar una justificación. «Tía Isabela no tenía a usted y a mí para cuidarla», repliqué. «No era tan feliz como el amo y no tenía tampoco tantos medios de vida. Lo que tiene usted que hacer es cuidar mucho a su padre, alegrarle viendo que usted está alegre y evitarle toda clase de disgustos. No lo olvide, señorita Katy. No se lo quiero disimular a usted, pero puede matarle si fuere usted rebelde y díscola y alimentara una insensata e imaginaria pasión por el hijo de una persona que se alegrará de verle en la tumba.
Y si le deja a usted adivinar que está sufriendo por la separación que le ha parecido oportuno decretar. Nada me preocupa en la tierra, excepto la enfermedad de papá, contestó ella. Nada encuentro comparable al amor que siento por él y nunca, 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 mientras tenga conocimiento de ello, efectuaré un acto o diré una palabra que le moleste. Le quiero más que a mí misma, Nelly, y lo sé por esto. Todas las noches pido vivir más que él, porque prefiero pasar yo una pena que no que la pase él. Eso prueba que lo quiero más que a mí misma. Buenas palabras, repliqué, pero los hechos deben también probarlo. Y cuando se restablezca, acuérdese de no olvidar las resoluciones que tomó en los días de temor. Mientras hablábamos, llegamos a una puerta que daba a la carretera, y mi joven ama, alegrándose otra vez, se subió al muro y se sentó en lo alto, tratando de coger algunas bayas de escaramujo que crecían en las más altas ramas de un rosal salvaje que trepaba por el lado de fuera. Las bayas más bajas habían desaparecido, pero solo los pájaros podían alcanzar a las superiores, excepto desde donde Katy se encontraba. Al tratar de alcanzarla, se le cayó el sombrero, y como la puerta estaba cerrada con llave, se propuso saltar la tapia para recogerlo. Le dije que tuviera cuidado de no caerse, y no haciéndome caso, desapareció. Pero la vuelta no era tan fácil. Las piedras eran muy lisas y con los huecos llenos de cemento, y los escaramujos y las zarzamoras no podían ayudarla a subir. Yo, como una mentecata, no me acordé de eso hasta que oí su risa y exclamaciones. «Nelly, vas a tener que ir por la llave, o si no, tendré que ir hasta el pabellón del portero. No puedo subirme por este lado». «Quédese ahí», contesté. «Tengo mi manojo de llaves en el bolsillo y quizá pueda abrir. Si no, ya iré». Katy se entretuvo en corretear de un lado a otro delante de la puerta, mientras que, sucesivamente, probaba yo todas las llaves. Ya había llegado a intentar abrir con la última, y en vista de que ninguna servía, le repetí mi deseo de que no marchase de allí mientras yo iba a casa lo más deprisa que pudiera, cuando un ruido que se aproximaba me detuvo. Era el trote de un caballo. El corretear de Katy paró también. «¿Quién es?», pregunté. «Nelly, quisiera que pudieras abrir la puerta», murmuró también mi amita ansiosamente. «Hola, señorita Linton», se oyó una voz al otro lado de la tapia. «Me alegro de verla. No se apresure en volver a entrar, porque tengo algo que decirle, y espero que usted a su vez me conteste». «No quiero hablar con usted, señor Heathcliff», contestó Katy. «Papá dice que es usted un malvado y que nos odia a los dos, y lo mismo dice Nelly». «No hay nada de eso», dijo Heathcliff. «Usted no dudará de que yo no odio a mi hijo y respecto de él reclamo su atención. Sí, tiene usted motivos de abochornarse. Desde hace 2 o 3 meses, ¿no tenía usted costumbre de escribir a Linton? ¿Qué se proponía? ¿Convertir el amor en un juego? Los dos merecen una paliza por eso. Usted especialmente, que es la mayor y la menos sensible, según parece. Tengo todas sus cartas, y si me da usted el menor motivo, se las enviaré a su padre. Supongo que se cansó usted de la diversión y le abandonó, ¿no es eso? Bien, pero ha arrojado usted a Linton a un abismo de desesperación. Él procedía honradamente. Estaba realmente enamorado. Y tan cierto como que estoy vivo, se está muriendo por usted con el corazón destrozado por su indiferencia. No es un simulacro, es una triste realidad, pues aunque Hareton ha estado pendiente de él durante 6 semanas y yo he empleado todos los medios a mi alcance tratando de sacarle de su embelesamiento, cada día está peor. Y antes del verano estará bajo tierra, a no ser que usted se apiade de él. ¿Cómo se atreve usted a engañar de ese modo a la pobre niña?, grité desde adentro. Haga el favor de seguir su camino.
¿Y cómo puede usted deliberadamente creer ese tejido de falsedades, señorita Katy? Voy a hacer saltar la cerradura con una piedra. No crea usted esas viles patrañas. Usted lo puede sentir por sí misma. Es imposible morir de amor por un extraño. No sabía yo que había espías, murmuró el sorprendido villano. Respetable señora Dean, yo la quiero a usted, pero no me gusta su doble juego, añadió en voz alta. ¿Cómo puede usted mentir tan descaradamente diciendo que odio a la pobre niña e inventar terroríficas historias para espantarla del umbral de mi casa? Escuche, Katy Linton, solamente su nombre es un bálsamo para mi hijo, preciosa niña. Voy a estar fuera de casa toda esta semana. Vaya a ver si no he dicho la verdad. Hágalo, querida. Imagínese a su padre en mi lugar y a Linton en el suyo, y entonces piense cómo apreciaría a su insensible amante si él rehusara dar un paso en favor suyo para aliviarle cuando su propio padre se lo pidiera. Y procure no caer en el mismo error por pura estupidez. Juro por mi salvación que va camino de la tumba y que nadie sino usted le puede salvar. A mis forcejeos, la cerradura saltó y salí. Juro que Linton se está muriendo, repetía Heathcliff mirándome severamente. Y la pena y la decepción apresuran su muerte. Nelly, si no la deja usted ir, puede ir usted misma. Yo no regresaré hasta dentro de 8 días, y creo que su propio amo apenas se opondría a que ella visite a su primo. Venga usted, dije, cogiendo a Katy por el brazo y medio obligándola a entrar, porque se resistía mirando con turbados ojos a su interlocutor, demasiado duro para expresar sus verdaderos sentimientos. Acercó su caballo e inclinándose observó: «Señorita Katy, le confieso que tengo poca paciencia con Linton y que Hareton y Joseph todavía tienen menos. Reconozco que está con su adusta compañía. Se consume por falta de cariño, lo mismo que por falta de amor. Una palabra amable de usted será su mejor medicina. No haga usted caso de la cruel prudencia de la señora Dean. Sea usted generosa y trate de verle. Sueña con usted día y noche, y no le puedo convencer de que usted no le odia, aunque ni le escribe ni le visita». Cerré la puerta y puse una piedra para suplir la rota cerradura, y cogiendo mi paraguas tapé con él a Katy, porque la lluvia empezaba a caer a través de las llorosas ramas de los árboles y nos avisaba que no nos demorásemos. Nuestra prisa evitó todo comentario sobre el encuentro con Heathcliff mientras corríamos a casa, pero adiviné instintivamente que el corazón de Katy estaba nublado por doble oscuridad. Su rostro estaba tan triste que no parecía el suyo. Evidentemente consideraba lo que había oído como verdadero en todas sus palabras. El amo se había retirado a descansar antes que llegáramos. Katy fue a su cuarto para ver cómo estaba, pero se había dormido. Volvió y me pidió que me sentara con ella en la biblioteca. Tomamos el té juntas y después se echó en la alfombra diciéndome que no le hablase porque estaba cansada. Cogí un libro y pretendí leer. En cuanto me supuso absorta en mi ocupación, volvió a llorar en silencio. La dejé que se desahogara un rato y entonces comenté, ridiculizando y desenmascarando lo dicho por el señor Heathcliff acerca de su hijo, como si yo estuviera segura de que ella coincidía conmigo. Ay, no tuve habilidad para contrarrestar el efecto que sus palabras habían producido. Era lo que él pretendía. «Quizá tengas razón, Nelly», contestaba, «pero no estaré tranquila hasta que pueda convencerme de ello. Y tengo que decirle a Linton que no es mía la culpa si no le escribo, y convencerle de que no cambiaré. ¿De qué servían mis argumentos y consejos contra su necia credulidad? Nos separamos aquella noche muy disgustadas,
pero el siguiente día me vio camino de Cumbres Borrascosas al lado del pony de mi voluntariosa joven ama. No podía resistir la pena ni ver su pálido y amarillento aspecto y aquellos ojos lánguidos. Cedí con la débil esperanza de que el propio Linton probara al recibirnos lo poco fundado en la realidad que había sido el relato del señor Heathcliff. Capítulo 23. La lluvia de la noche trajo una mañana brumosa, con escarcha y llovizna. El sendero se hallaba atravesado por eventuales arroyos que descendían de las alturas, saltando, cantarinos, entre las breñas, obligándome a chapotear en el barro con los pies calados, circunstancia que deprimían mi ánimo y acentuaban mi mal humor, poniéndome en ingrata situación para mi visita. Entramos en la quinta por la cocina para comprobar si la ausencia del señor Heathcliff era cierta, como me había anunciado, ya que tenía poca fe en sus afirmaciones. Joseph, sentado al amor de la lumbre, parecía gozar de las delicias edénicas con su negra y corta pipa en la boca y una gran jarra de cerveza sobre la mesa, adornada esta con grandes trozos de torta de avena. Katy corrió al hogar para calentarse. Pregunté a Joseph si el amo estaba en casa, a cuya pregunta tardó tanto rato en contestar que hube de repetirla más fuerte temiendo que se hubiera vuelto sordo. «No», gruñó, «no está. Pueden volverse por donde han venido», añadió displicente con su voz ronca y gangosa. «Joseph», gritó una voz huraña simultáneamente desde el interior de la casa. «¿Cuántas veces he de llamarte? La lumbre se está apagando. No quedan más que unas brasas. Joseph, ven enseguida». No hizo caso a este llamamiento y se quedó inmóvil mirando los leños del hogar, echando bocanadas de humo de su pipa. La criada y Hareton tampoco aparecieron. Seguramente estaban también ausentes. Aquella en algún recado y este en su trabajo, y como en aquellos gritos reconocimos la voz de Linton, entramos en la pieza vecina. «Así te mueras de frío en una bohardilla», dijo el muchacho, confundiendo nuestros pasos con los del indolente criado. Al darse cuenta de su error, enmudeció. Su prima se precipitó hacia él. «¿Es usted, señorita Linton?», dijo, alzando la cabeza de uno de los brazos del sillón donde estaba reclinado. «No, no me abrace tan fuerte, me deja sin respiración». «Caramba, papá me dijo que vendría usted», continuó, después de reponerse del abrazo de su prima, que le miraba muy compungida. «¿Quiere cerrar la puerta, por favor? Se la han dejado abierta y estas malditas criaturas no quieren traer carbón para el fuego. Hace tanto frío». Llevé yo misma un cubo de carbón y arreglé el hogar. El enfermo se quejó entonces de que le había llenado de ceniza, pero tenía una tos tan fatigosa y su aspecto era tan febril que no le eché en cara su importuno mal humor. «Bueno, Linton», murmuró Katy cuando se hubo despejado su ceño. «¿Se alegra de verme? ¿Puedo servirle en algo?» «¿Por qué no vino usted antes?», preguntó él. «Lo hubiera preferido a escribir aquellas largas cartas que tanto me fatigaba hacerlo. Era preferible haber hablado. Ahora ya no puedo escribir, ni hablar, ni nada. Me canso horriblemente. ¿Dónde está Zillah? ¿Quiere usted ir a ver si anda por la cocina?», dijo mirándome. No estaba dispuesta a complacerle después de su incorrección anterior, y me limité a decir: «No hay ahí nadie más que Joseph». «Tengo sed», dijo malhumorado, volviendo el rostro. «Zillah anda siempre correteando por Gimmerton desde que se fue papá. Es escandaloso,
y me veo obligado a bajar aquí porque si me quedo en mi cuarto, hacen ver que no me oyen cuando los llamo. ¿No es amable su padre con usted, señorito?, pregunté al ver el fracaso de las cariñosas palabras de Katy. ¿Amable? Al menos hace que ellos me atiendan algo más, exclamó. Malditos sean. ¿Sabe usted, señorita Linton, que ese bruto de Hareton se ríe de mí? ¡Cuánto le odio! Y agregó, a él y a todos. Son odiosos. Katy fue a buscar un vaso. Lo llenó de agua y se lo ofreció. Le pidió que echara un chorrito de vino de la botella que había sobre la mesa. Bebió un sorbo y ya más tranquilo le dio las gracias. ¿Se alegra de verme?, le preguntó ella, ya satisfecha al descubrir una leve sonrisa en los labios de su primo. Sí, mucho. Es algo nuevo oír voz como la suya, replicó. Pero me disgusta que no viniera a verme. Papá decía que era por mi culpa y me trataba de imbécil y despreciable, diciéndome que usted también me desprecia, porque si él hubiera estado en mi lugar, sería a estas horas el verdadero amo de la granja, más que el padre de usted. Pero usted no me desprecia, ¿verdad, señorita? No me gusta que me llame señorita, sino Katy, y que me tutees como yo lo hago contigo. ¿Despreciarte? De ningún modo. Después de papá y Ellen, eres el ser que aprecio más en el mundo. Pero no quiero al señor Heathcliff, y no me atreveré a venir cuando regrese. ¿Estará ausente muchos días? No muchos, contestó Linton, pero va con frecuencia a las ciénagas desde que empezó la temporada de caza. Y bien puedes pasar 1 o 2 horas conmigo en su ausencia. ¿Me lo prometes? Creo que contigo no será displicente. Tú no me irritarás y además estarás siempre dispuesta a ayudarme, ¿verdad? Sí, dijo Katy, acariciando el sedoso cabello de su primo. Si pudiese obtener el permiso de papá, pasaría la mitad del tiempo contigo, querido Linton. Me gustaría que fueses hermano mío. ¿Y me querrías entonces como a tu papá?, observó él más animado. Porque mi padre dice que si fueses mi esposa, me amarías más que a él y que a nadie. Y siendo así, querría casarme contigo. No, no podré querer a nadie más de lo que quiero a papá, replicó ella gravemente. Hay muchos hombres que detestan a sus mujeres, pero no a sus hermanos y hermanas. Y si fueses mi hermano, vivirías con nosotros, y papá te querría tanto como a mí. Linton negó que existan hombres que detesten a su esposa, pero ella insistió, citando el ejemplo del propio padre de Linton y su tía Isabela. Traté en vano de frenar su alocada lengua, pero no pude conseguirlo hasta que hubo dicho cuanto sabía. El señorito Heathcliff, muy irritado, aseguraba que aquel relato era falso. Papá me lo dijo, y mi padre no miente nunca, insistió ella secamente. Mi papá desprecia al tuyo, exclamó Linton. Dice que es un hipócrita imbécil. Tu padre es un malvado, replicó Katy, y haces mal en repetir lo que dice. Bien malo ha de ser cuando la tía Isabela se vio obligada a abandonarle como lo hizo. No le abandonó, dijo el muchacho. Te prohíbo que me contradigas. Sí que lo hizo, gritó la señorita. Pues bien, ahora voy a decirte algo que ignoras. Tu madre aborrecía a tu padre, ya lo sabes. ¿Qué?, exclamó Katy, llena de tanta ira que le impedía continuar. Y amaba al mío, añadió él. Embustero, ahora te aborrezco, dijo ella temblando de rabia. Le amaba, insistió Linton con malicia, hundiéndose en el sillón y echando atrás la cabeza para gozarse en la agitación de su adversaria, que estaba en pie junto al respaldo. Cállese, señorito Heathcliff, dije yo. Eso no puede ser más que un embuste de su padre, seguramente. Eso es cierto. Tente la lengua, replicó. Es cierto, le amaba Katy, le amaba. Katy, fuera de sí, dio un fuerte empujón a la silla y le hizo caer sobre un brazo con tal impulso que le produjo un fuerte acceso de tos,
impidiéndole proseguir y saborear su triunfo. Tanto duró el acceso que llegó a asustarme. La pobre muchacha prorrumpió en llanto horrorizada por el mal que le había causado. Yo sostuve a Linton hasta que se le hubo pasado. Entonces me apartó el brazo y reclinó la cabeza en el sillón, quedando en silencio. Katy dejó de sollozar y se sentó contemplando el fuego de la chimenea. «¿Cómo se encuentra usted ahora, señorito Heathcliff?», pregunté, después de una larga pausa. «Así se encontrara ella como yo», replicó, «rencorosa y mala criatura. Hareton no me toca nunca, jamás me pegó. Hoy me encontraba mejor, ¿y ahora?». Su voz se ahogó en un sollozo. «Tampoco yo te he pegado», murmuró Katy, mordiéndose los labios para contener sus lágrimas. Comenzó él entonces a gemir y a exhalar suspiros como torturado por un gran dolor durante un cuarto de hora, para afligir a su prima seguramente, pues cada vez que observaba en ella un sollozo reprimido, daba un tono más lastimero a las inflexiones de su voz. «Estoy arrepentida y lo siento, Linton», dijo ella, al fin, agobiada de dolor. «No podía suponer que con aquel empujón pudiera haberte hecho tanto mal. Pero no te he hecho tanto daño, ¿verdad? No me dejes volver a casa con la preocupación de haberte lastimado. Contesta, habla por favor». «No puedo hablarte», murmuró él. «Me has hecho tanto daño que no podré dormir en toda la noche ahogado por la tos. Si tú la tuvieras, sabrías lo que es, pero tú dormirás tranquilamente mientras yo estaré agonizando sin que nadie me auxilie. Poco te gustaría pasar estas noches tan horribles». Y empezó a exhalar lastimeros gemidos, compadeciéndose a sí mismo. «Como ya está usted acostumbrado a ello», dije, «no será la señorita quien turbe su reposo. Igual le hubiera ocurrido de no haber venido. De todos modos, ya no volverá ella a molestarle, y quizás se encontrará más tranquilo cuando nos vayamos». «¿Nos vamos entonces, Linton?». Ella se inclinó hacia él. «¿Quieres que me vaya?». «Ya no te es posible remediar el mal que me has hecho», replicó despechado, apartándose de ella, «a menos que consigas ponerme nervioso, zahiriéndome hasta que me hagas tener fiebre». «¿Entonces qué? ¿Debo irme?», repitió ella. «Déjame en paz al menos», dijo. «No puedo resistir tu charla». Ella titubeó y no hizo caso a mi repetida insistencia para irnos, pero como él no hablaba y ni siquiera levantaba la vista para mirarla, se dirigió por fin hacia la puerta y yo la seguí. Pocos pasos habíamos andado cuando Linton, dejándose resbalar del sillón, cayó al suelo lanzando un grito lastimero. Allí quedó ante la chimenea, retorciéndose aparatosamente con la perversa intención de impresionarnos como un niño malcriado que está resuelto a conseguir cuanto quiere con sus rarezas. Me di perfecta cuenta de su actitud y comprendí enseguida que era locura intentar aplacarle. Pero mi pequeña Katy no pensaba así, y se precipitó, aterrada, hacia él, acariciándole y llorando amargamente hasta que el muchacho pareció calmarse, no por la angustia de haberla afligido, sino falto de aliento para continuar en sus lastimosos lamentos. «Voy a llevarle al escaño», dije, «y allí podrá continuar mejor sus contorsiones. No podemos detenernos para contemplarle. Supongo que estará usted ahora convencida, señorita Katy, de que no es usted la persona que le conviene y de que su estado de salud nada tiene que ver con ese amor que manifiesta tenerle. Ea, ya está acomodado. Vamos, y en cuanto se dé cuenta de que no hay nadie a su lado para escuchar sus tristezas, se tranquilizará». Ella le puso un cojín bajo la cabeza y le ofreció un poco de agua. Él rechazó el agua y se agitó inquietamente sobre la almohada como si le molestase y fuese esta una piedra o un tarugo. Ella procuró ponerle confortablemente. «No puedo con esto», dijo él. «No está bastante alto». Katy trajo otro para ponerlo debajo. «Está demasiado alto»,
murmuró aquella criatura exigente. No sé cómo arreglarlo entonces, dijo ella desesperada. Se inclinó hacia su prima que estaba medio arrodillada y se apoyó en su hombro. No, así no, dije yo. Conténtese usted con el almohadón, señorito Heathcliff. La señorita ha perdido ya con usted demasiado tiempo. No podemos quedarnos ni un minuto más. Sí que podemos, replicó Katy. Ahora es bueno y paciente. Está empezando a creer que voy a tener más sufrimiento del que él tendrá esta noche si doy en pensar que se va a poner peor por mi visita. Y entonces no me atreveré a volver. Linton, dime la verdad, porque no debo volver si te he hecho daño. Tienes que venir a curarme, contestó él. Tienes que venir porque me has hecho daño. Tú lo sabes. Tú sabes que me lo has hecho. Yo no estaba tan enfermo cuando llegaste como lo estoy ahora, ¿no? Pero te has puesto peor por llorar y coger esa rabieta. Yo no lo he hecho todo, dijo su prima. Sin embargo, vamos a ser amigos ahora. Y tú me necesitas realmente. ¿Te gustaría verme de cuando en cuando? Ya te he dicho que sí, replicó él con impaciencia. Siéntate en ese asiento y deja que me apoye en tus rodillas. Estate quieta y no hables, pero puedes cantar alguna canción, si sabes. Una de esas que prometiste enseñarme o una historia. Más bien me gustaría una balada. Lo que más te guste, ¿quieres? Katy recitó la más larga que recordó. Linton pidió otra y luego otra, a pesar de mis enérgicas protestas. Y así siguieron hasta que el reloj dio las 12 y oímos a Hareton en el patio que volvía a comer. «¿Y mañana, Katy? ¿Quieres volver mañana?», preguntó el joven Heathcliff, agarrándole el vestido al levantarse ella de mala gana. «No», contesté, «ni mañana ni pasado tampoco». Ella, sin embargo, debió de dar diferente contestación porque se le alegró a él el semblante cuando mi señorita se inclinó y le dijo algo al oído. «No irá usted mañana, acuérdese, señorita», le dije por el camino. «Mandaré arreglar la cerradura de la verja y no podrá usted escaparse por ningún otro sitio». «Puedo saltar la tapia», dijo ella riéndose. «La granja no es una prisión, Nelly, y tú no eres mi carcelero. Y además, ya casi tengo 17 años, soy una mujer. Y estoy segura de que Linton se curaría antes si estuviera yo allí para cuidarle. Soy mayor que él, ya lo sabes, y más entendida, menos infantil, ¿no? Y pronto hará lo que yo le diga, halagándole un poco. Es tan simpático cuando es bueno. Yo le mimaría tanto si fuera mío, que no nos pelearíamos en cuanto nos acostumbrásemos el uno al otro. ¿No le quieres tú, Nelly?» «Quererle», exclamé. «Es el mozalbete de peor genio que he conocido. Afortunadamente, como el señor Heathcliff conjetura, no cumplirá los 20 años, y aún dudo que llegue a la primavera. Y poco perderá la familia cuando fallezca. Fue una suerte para nosotros que se le llevase su padre. Cuando con más bondad se le trataba, más egoísta se volvía. Me alegro de que no tenga usted ocasión de tenerle por marido, señorita Katy». Mi amita se disgustó seriamente al oír estas palabras. Hablar de su muerte con tanta ligereza hería sus sentimientos. «Es más joven que yo», contestó después de prolongada meditación, «y tendría que vivir más tiempo. Vivir. Tendrá que vivir tanto como yo. Ahora está tan fuerte como cuando llegó aquí. Estoy segura. Lo que tiene no es más que un resfriado como papá. Dices que papá se pondrá bueno pronto. ¿Por qué no va a ponerse también él?» Bueno», exclamé. «Después de todo no tenemos por qué preocuparnos. Pero escuche usted, señorita, y fíjese. Le doy a usted mi palabra de que, como intente de nuevo ir a Cumbres Borrascosas conmigo o sin mí, se lo diré al señor Linton. Y a no ser que él lo permita, la intimidad entre usted y su primo no debe renovarse». «Pues ya se ha renovado», murmuró Katy disgustada.
No debe continuar entonces, dije yo. Ya lo veremos, fue su contestación, y emprendió un galope dejándome muy atrás en el barro. Ambas llegamos a casa antes de la hora de comer. Mi amo supuso que estábamos paseándonos por el parque y por lo tanto no pidió ninguna explicación de nuestra ausencia. En cuanto entré, me apresuré a mudarme mis empapados zapatos y medias, pero el tiempo que estuve en las cumbres me perjudicó. A la mañana siguiente me quedé en cama y durante 3 semanas me vi incapacitada para cumplir con mis deberes, cosa que nunca me había ocurrido, y gracias a Dios, tampoco después de aquella vez. Mi amita se portó como un ángel, viniendo a cuidarme y a alegrar mi soledad. Aquel forzado encierro me había entristecido mucho. Es muy cansado para una persona activa, si bien pocas pueden tener menos motivos de queja que yo. En cuanto Katy salía del cuarto del señor Linton, aparecía junto a mi cama. Repartía el día entre ambos. Ninguna diversión le usurpaba ni un minuto. Descuidó sus comidas, sus estudios y sus juegos, y fue la más cariñosa enfermera que jamás hubo existido. Debía tener un gran corazón cuando tanto quería a su padre y tanto me daba a mí. Digo que repartió su tiempo entre los dos, ya que el señor se retiraba temprano y yo, generalmente, pasadas las 6 de la tarde, no necesitaba ya nada, sino reposo. Pobre pequeña, nunca supe en qué invertía su tiempo después del té de la tarde. Y aunque con frecuencia, cuando venía a darme las buenas noches, observaba yo que sus mejillas estaban frías y excesivamente sonrosadas, así como sus dedos presentaban huellas recientes de haber empuñado unas riendas, no suponía que pudieran ser causa de una loca carrera a través del páramo, y lo asociaba a haber sostenido largo tiempo algún grueso volumen que leyese junto al fuego intenso de la biblioteca.